Bien, em, recordamos que la exigencia número 19, anteriormente expuesta, ¿verdad? Era abrazar la misericordia y el perdón. Se habló de ese perdón total, de ese perdón sin límites, de ese perdón genuino que busca intencionalmente bendecir al otro, aun cuando se nos haya hecho daño. Eso a modo de gran resumen, ¿verdad? Em, Antes de llegar con el título de la exigencia de esta tarde, quiero, a modo de introducción, mencionar algo que ya fue dicho por la hermana Susi. Hoy se cumple un año de la partida de mi suegra. eh, y recuerdo que cuando los médicos le diagnosticaron su cáncer terminal, nos dijeron que les quedaba pocos meses de vida. Eh, Ella me confesó en algún minuto que no entendía por qué ocurría esa situación. Ella es esposa de pastor. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tenía que pasar por ese camino tan difícil? Había dudas y había preguntas que humanamente no podíamos responder. No era lo que la familia esperaba. Pero sin embargo, algo maravilloso sucedió conforme se acercaban sus últimos días. Una tarde también conversando con ella sola, me dijo, entre muchas cosas que hablamos, me dijo que ya estaba tranquila porque sabía dónde ella iba. Me dijo, yo sé dónde voy. Y en ese momento ella me dice, yo abrazo la voluntad de Dios para mi vida. Y eso fue como partió. A nosotros nos dejó esa paz, esa tranquilidad, esa confianza que descansó en la voluntad de Dios. Finalmente no siguió luchando con entender por qué sucedían las cosas, sino que abrazó la voluntad de Dios y, como yo lo digo, se lanzó a los brazos de su Salvador. Para nosotros como familia no fue un adiós desesperado, sino un hasta pronto lleno de esperanza. Eso nos infundió en ese momento. Y este testimonio nos recuerda que la verdadera paz no tiene que ver con todas las respuestas, sino con confiar en que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, como indica Romanos capítulo 12, versículo 2. Mi suegra nos dejó una lección viva a nosotros como familia. El cristiano puede enfrentar la muerte con tranquilidad, no porque entienda todo, sino porque descansa en las manos del Padre Celestial. Y hoy vamos a reflexionar precisamente acerca de la voluntad de Dios. Vamos a tratar de definir qué entendemos a la luz de la palabra por voluntad de Dios, pero específicamente nos vamos a centrar en torno de la persona de Cristo, la voluntad de Dios en la persona de Cristo. Como es costumbre, vamos a iniciar con algunas preguntas y aquí les pido que puedan participar. La primera pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Quién me podría decir cuál es la voluntad de Dios? Es el concepto que tengan ustedes en mente, vamos a después seguir desarrollando, pero en este momento no hay respuestas erróneas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo creo que todos vayamos a Cristo y así poder aceptar nuevamente. Bien, bien. ¿Quién más podría aportar algo o refutar? Bien, bien. Ahora, respecto a lo que tú mencionaste, lo que Él conoce, ¿nosotros podemos conocer la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿Quién más está de acuerdo? ¿Cómo podríamos conocer
la voluntad de Dios? Bien, a través de la Escritura. Porque Dios se reveló de manera especial en su palabra. La tenemos en medio nuestro. Bien. ¿Podemos confiar en la voluntad de Dios? Aun cuando eh, no es lo que nosotros queramos. ¿Podemos confiar en la voluntad de Dios? Amén. Bien, sí. Ujú. Exacto. Tiene que ver con este conocimiento de la persona, de quién es Dios y revelado obviamente en su Hijo Jesucristo a través de, y ese conocimiento lo tenemos a través de su palabra. Porque su voluntad es siempre buena, perfecta y es para nuestro bien, como decía nuestra hermana. Bien, ahora quizás esta pregunta les parece fuera de lugar, pero tiene mucho que ver también con lo que es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para nosotros. ¿Qué entendemos por justificación y ser justificado? ¿Qué entendemos por justificación y ser justificado? ¿Ambos serán el mismo concepto? ¿Hay una diferencia? Es como un cuerpo que Ujú, cierto por gracia. ujú, La sangre de Jesús. ujú. Podemos presentarnos ante el Padre Bien, sí. por el cual Ujú, ujú. Bien, sí. ¿Alguien más? Hasta ahora la mayoría de las respuestas están correctas. Están no en el orden, pero, pero sí. ¿Podemos tener un sitio de grupo? Puede ser, sí. Y bueno, definir brevemente estos dos conceptos porque van a ser importantes para el estudio de hoy. La justificación es que Dios declara justo al pecador por la fe en Cristo, perdonando sus pecados e imputándole, recuerden esa palabra, la vamos a desarrollar igual más adelante, imputándole la justicia de Jesús, como decía Fer. Romanos capítulo 3, versículo 24, un pasaje de la Escritura muy conocido, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, una de las confesiones de fe más importantes, que es la de Westminster, eh, habla acerca también de lo que es la voluntad de Dios, que también quisiera definirlo brevemente. Cito, Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo, es decir, sabio, y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece. En palabras más sencillas, la voluntad de Dios es su decreto eterno por el cual todo acontece. Y para nosotros, su voluntad revelada es vivir en obediencia a su palabra, y eso solo es posible por su gracia. R.C. Sproul, famoso teólogo y predicador, dice que la voluntad de Dios para nuestra salvación es que nos refugiemos en Cristo, porque solo en Él y solo Él satisface la justicia divina. Solo Él satisface la justicia de Dios. Ahora respecto a la justificación. La justificación es un acto legal único y definitivo de Dios. Legal y único, definitivo de Dios. Por el cual, por pura gracia, otra vez está la gracia allí, y solamente por la fe, Dios declara justo al pecador. Y esto lo hace perdonando todos sus pecados e imputándole la justicia perfecta
de Cristo. Que sea imputada, ¿qué significa eso? Que no cambia primero lo que somos, sino que cambia nuestro estatus, nuestra condición delante de Dios. Porque esa justicia de Jesucristo es puesta en nuestra cuenta. Voy a dar un ejemplo. Si imaginemos que tenemos una deuda en el banco y alguien, por amor, paga toda la deuda y aún deposita más dinero en nuestra cuenta, a nuestro favor. Seguimos siendo la misma persona, ya no tenemos la deuda, pero al contrario, nuestro estado financiero cambia, ya no somos deudores, sino que somos millonarios o tenemos más dinero del que teníamos. Pero seguimos siendo la misma persona. Entonces, eso significa que sea imputado a nosotros la justicia de Jesucristo. Ahora, también quiero hacer un punto. La justicia de Dios y la justificación no es infundida, porque hay una visión de la Iglesia Católica Romana que define esto como que la justicia entra en nosotros y es una cualidad interna en nuestro interior, y si nos portamos bien y cooperamos con esa voluntad interna, entonces Dios nos aceptará. No funciona así, porque es instantánea y completa, porque es un acto de Dios, es un acto divino, es a pesar del hombre. No es progresiva, no hay que confundir con la santidad, que es progresiva. La justificación no es progresiva porque ocurre una vez y para siempre. Y es por gracia, sola gratia, es solo por la fe, sola fide, y solamente en Cristo, solo Christus. Ahora el fundamento bíblico lo leímos, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice Jesús acerca de la voluntad del Padre? Ahora retomando el primer concepto, ¿cuál era la voluntad de Dios? Es importante saber la opinión de nuestro Señor Jesucristo, el unigénito de Dios. Entonces, ¿qué nos dice acerca de la voluntad del Padre? ¿Quién me puede ayudar buscando en sus Biblias? Mateo, capítulo 7, versículo 21. Mateo, capítulo 7, versículo 21. ¿Sí? Por favor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Perfecto. El versículo relaciona que la entrada al reino de los cielos es a través de hacer la voluntad del Padre. La idea central, expresada aquí por nuestro Señor Jesucristo, nos muestra que la entrada al reino de Dios no depende de una religiosidad externa, ni de guardar mandamientos en apariencia, sino de confiar en Él como la perfecta justicia de Dios. Porque Jesús vivió esa vida que nosotros jamás pudiésemos haber vivido. Y murió la muerte que nosotros merecíamos. Y ahora Dios nos acepta como justos porque estamos cubiertos con la justicia de Cristo. Entonces, no solamente fue necesario que nuestro Señor muriera en la cruz, porque una vez le consultaron a R.C. Sproul que si había otra forma de que solamente Jesús hubiese descendido y hubiese ido a la cruz directamente. Entonces, ciertamente allí se hubiese cumplido por completo, se hubiese aplacado esa ira de Dios con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero quedaba la otra parte de ser justicia de Dios, de ser esa ofrenda perfecta, de vivir una vida perfecta. Por eso Él tenía que venir como hombre, vivir esa vida libre, sin manchas,
predicar el Evangelio e ir a la cruz. Porque ahora nosotros estamos cubiertos con esa justicia, con esa vida sin mancha que vivió nuestro Salvador. ¿Quién puede dar lectura a Mateo capítulo 19, versículo 17? Allí vemos otra idea también que expresa nuestro Señor Jesucristo respecto a esta entrada a la vida. Mateo capítulo 19, versículo 17. Que de hecho también vamos a estar reflexionando en esta parábola, esta historia, perdón, más adelante. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Así quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Amén. Si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Esa historia lleva por título El joven rico, más adelante la vamos a también estar exponiendo, pero aquí la idea principal de nuestro Señor Jesucristo es que la entrada a la vida eterna exige la perfección según la ley. Pero esta perfección solo se cumple plenamente en Él, en Jesucristo, no en nosotros. Por lo tanto, los mandamientos nos conducen a reconocer, ¿qué cosa? Nuestra incapacidad. La ley es un espejo que muestra quiénes somos, que no podemos cumplir esa ley, y nos invita a correr a los brazos de nuestro Salvador, a depender de Cristo como el único justo. ¿Quién podría ahora dar lectura a Lucas, capítulo 18, versículos 13 y 14, por favor? Lleva por título El fariseo y el publicano. Y también más adelante vamos a estar desarrollando este texto. Pero el recaudador de impuestos, ¿qué? ¿Sí? 13. El recaudador de impuestos, de cierta distancia, no quería ni siquiera alzar golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que este descendió a su casa, pero aquel, todo el que se engrandece, será humillado. Amén. La idea central aquí es que la justificación no se alcanza por la autojusticia ni por las obras, sino por la humilde fe que clama por esa misericordia en Cristo Jesús, que clama por esa misericordia a Dios en Cristo. Y esa verdadera justicia se concede a los que reconocen su pecado y se refugian en esa gracia divina. Esa es la idea central de este pasaje que también vamos a estar exponiendo más adelante. Eso a modo de introducción y llegamos a nuestra exigencia. El título de nuestra exigencia es exigencia 20. Haz la voluntad de mi Padre que está en los cielos, confía en Jesús y sé justificado. Entonces, ya hemos visto estos tres conceptos, ¿verdad? La voluntad, lo importante que es confiar en Jesucristo y lo que es ser justificado. Ahora, el problema del hombre y su falsa seguridad. Vamos a hablar de aquello. Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22. Lleva por título El joven rico, para que me puedan seguir en la lectura. Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22. Dice así la palabra de Dios. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes?
No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amén. Vemos que se acerca un hombre, la Biblia lleva por título un joven rico, y le pregunta a Jesús qué debe hacer para heredar la vida eterna. Bueno, Jesús da dos pasos, al parecer simples. El primero, en el primer paso, Jesús relaciona la vida eterna con obedecer la ley de Dios, ¿verdad? Si quiere entrar a la vida, guarda los mandamientos, decía, y lo leímos Mateo 19, 17. Y el hombre respondió que había guardado todo eso desde su juventud. Bueno, ¿era cierto? En cierta medida sí, porque no vemos que hay un reproche de nuestro Señor Jesucristo cuando Él le menciona los mandamientos y el joven le dice, sí, lo he guardado. Jesús no le dice, están mintiendo, ¿verdad? No lo expone. Entonces, en cierta medida, aparentemente, Él había guardado estos mandamientos, porque externamente no hubo nada contra las leyes de Dios en su comportamiento. Probablemente este joven era del grupo de los fariseos o de escribas o de algún grupo similar. Ahora, los fariseos seguían los 613 mandamientos de la ley de Moisés y además añadieron cientos de reglas y rituales propios que hacían de la vida religiosa casi imposible. O sea, prácticamente tenían un ritual y una ceremonia para cada acto que ellos realizaban en el diario de vivir. Pero había algo más importante que lo externo, el corazón de ese hombre. Jesús había dicho que su justicia, que la justicia de los que querían ser sus discípulos, ¿cómo tenía que ser? Mayor que la de los fariseos. Mateo capítulo 5, versículo 20. Y los fariseos sí cumplían todo, pero su enfoque era lo externo. Ellos cumplían todo delante de los hombres. Pero el problema estaba en su interior. El problema del hombre está en su interior. No en lo que el resto puede mirar, sino en lo que Dios observa dentro de ellos. En palabras de Jesús, el problema está, como lo relata Mateo capítulo 23, versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿Era igual con este joven rico? ¿Cómo estaba el interior? ¿Cómo estaba su corazón? Podemos preguntarnos, ¿verdad? Ahora, no nos apresuremos, sí, en emitir algún juicio, porque también la palabra nos dice cómo es en nosotros, cómo es nuestro interior. Nos estamos comportando externamente bien hacia los demás, como una persona cristiana, pero nuestro interior, ¿cómo está? La segunda instrucción, o el segundo paso que Cristo le indica, revela precisamente un serio problema en el corazón de ese hombre rico. Jesús solo le dijo, te falta algo, vender todo. Dice que solo le faltaba una cosa, o sea, si tuviera eso sería perfecto, ¿verdad? Viéndolo desde ese punto de vista. Incluso Mateo también lo expresa así, Mateo 19, versículo 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. O sea, solo le faltaba una cosa
para alcanzar la perfección. Pero como no es perfecto, no había guardado la ley a la perfección, por eso no iba a heredar la vida eterna a menos que diera lugar a aquello que le faltaba. Ahora, ¿qué cosa le faltaba? Parecen ser tres, según lo que nuestro Señor Jesucristo dice. Vender todo lo que tienes, dar a los pobres y seguirle. Al parecer son tres. Pero estas tres acciones o condiciones revelan solo una realidad, que la podemos resumir de esta manera. El joven rico o el hombre rico tiene que reemplazar su apego a las posesiones por el apego a Jesús. John Piper, conocido predicador y escritor, habla acerca de esta historia y él lo pone de forma ejemplificada así. Es como si ese hombre rico se hubiese parado con las manos y los brazos llenos frente a Jesús, sosteniendo toda su riqueza frente a Jesús. Y Jesús le hubiese dicho, una cosa te falta, extiende tu mano y toma mi mano. Pero para hacerlo, tiene que abrir las manos y dejar caer todas sus riquezas. Pero lo importante no es lo que caía de sus manos, sino lo que iba a tomar con ellas. Cuando una persona aprecia a Jesús más que el dinero, los pobres siempre van a ser beneficiarios, ¿verdad? Es decir, si Dios nos da más de lo que necesitamos, es para que podamos bendecir a los que menos tienen. Es por eso que Jesús también hace la relación con los pobres. Pero la idea central no gira en torno a eso. La idea central pasa entre la relación de ese hombre y de Jesús, el corazón de ese hombre y Jesús. Una cosa te falta. Te falto yo, diría Jesús. Deja de atesorar esas cosas y atesórame a mí. ¿Quieres heredar verdaderamente la vida eterna? ¿Quieres entrar en el reino de los cielos? Yo soy el tesoro del cielo. Y hermanos, si no podemos apreciar a Jesús aquí, mientras estemos en este mundo, si no podemos atesorarlo como lo más preciado de esta tierra, entonces el cielo no tendrá sentido alguno. Si quieres tener tesoro en el cielo, has de tenerme a mí primero, dice Jesús. Si prefieres al dinero y no a mí, no entrarás al reino de los cielos, donde yo soy el tesoro. Pero si apreciamos a Jesús más que nuestras posesiones, nuestra posición social, entonces tendremos tesoro en el cielo. Y ahí estaré, dice Jesús. Solo si vamos en pos de Él, heredaremos esa vida eterna. Si queremos ser perfectos, y en efecto es como si le estuviera hablando al hombre rico, si quieres ser perfecto, la única manera de serlo es siguiéndome y despojándote de lo que tienes. Porque finalmente esas posesiones habían tomado un lugar más importante dentro de su corazón. Ahora debemos entender algo. Nuestra fe en Cristo no solo se basa en buenas obras o en el cumplimiento de normas, de reglas o de leyes. Porque a la perfección que nos llama a Cristo, que nos llama a Dios, tiene que ver con algo más profundo. Entonces, naturalmente nos preguntamos lo siguiente: ¿debemos cumplir los mandamientos en la Biblia? ¿Qué dice Jesús acerca de los mandamientos? El joven rico, ya lo leímos, aparentemente guardaba todos los mandamientos que nuestro Señor Jesús le expone. Ahora, Jesús no dice que los mandamientos no son importantes, no descarta los mandamientos, pero a lo que apunta más bien es hacernos pensar
en que si dependemos solo de guardar los mandamientos, no vamos a heredar la vida eterna. Siempre nos faltará algo. Porque la norma de la ley es la perfección. La ley demanda esa perfección. Mateo capítulo 5, versículo 48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esto no es una opción ni una sugerencia. Es un mandato. Debemos ser perfectos. Jesús no baja el nivel, sino que exige, pero Él se ofrece a sí mismo como medio para llegar a esa perfección. Si quieres ser perfecto, anda y sígueme. Entonces Jesús es el único camino a la obediencia perfecta. Y no olvidemos que esa obediencia es un requisito precisamente para entrar a la vida eterna. Ahora, ¿cómo es Jesús el camino a la perfección? ¿Cómo podríamos definir aquel concepto? Y hay dos respuestas posibles basándonos en el texto que estamos analizando. Una respuesta es que Jesús mismo es nuestra perfección. O sea, cuando estamos ligados a Él por fe, Dios nos considera perfectos gracias a Jesús, aunque no lo seamos por nosotros mismos. Y eso se explica muchas veces de forma sencilla, que cuando Dios nos mira, no nos ve directamente a nosotros, ve primero a Jesucristo. Alguien decía, y llevándolo al extremo, es que cuando Dios nos ve, no nos ve rociados por nuestro pecado, no nos ve manchados por nuestros pecados, sino que nos ve rociados con la sangre de su Hijo. Otra respuesta es que Jesús, con su presencia y poder dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, nos transforma para que realmente comencemos a amar igual que Él y marchemos en pos de esa perfección, en pos de esa santidad, y al final de ese camino estaremos en la vida eterna y podremos ser perfectos cuando estemos delante de la presencia de Dios. Bueno, ambas respuestas son correctas en cuanto a cómo Jesús es ese camino a la perfección. Porque Jesús dijo que Él venía a dar su vida en rescate por muchos. Y su sangre sería derramada para perdonar los pecados. Y creer que Él estuvo colgado allí en el madero, murió y resucitó al tercer día y luego ascendió hacia el Padre, quienes creen en ello tienen vida eterna y estarán en el reino de los cielos, tal como pasó con el ladrón. ¿Recuerdan esa historia? El ladrón que estaba crucificado juntamente con nuestro Señor. Lo anterior nos dice que la vida y la muerte de Jesús son nuestra única esperanza. ¿De qué? De escapar de la ira de Dios. Juan capítulo 3, versículo 36 dice que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesucristo es nuestra única esperanza. Jesús dijo sobre los más cumplidores de la ley en ese tiempo, ¿verdad? Sobre los fariseos, sobre aquellos que se apartaban, que ninguno realmente había cumplido la ley. De hecho, en Juan capítulo 7, versículo 19, Él los enfrenta y les dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? A propósito de que estaban persiguiendo a Jesús para arrestarle y matarle. Incluso llama a sus discípulos malos. En Mateo capítulo 7, versículo 11, Él los enfrenta y dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? O sea, todos nosotros, hermanos,
Somos pecadores ante la ira sagrada de Dios, sin esperanza de vida eterna. Si dependiésemos de nuestra propia obediencia, estaríamos condenados. Pero Jesús vino a resolver ese problema. ¿Cómo resuelve Jesús este problema? Bueno, la voluntad del Padre es precisamente la justificación por la fe en Cristo. ¿Y cómo se resuelve este problema? El problema del hombre, que es un problema teológico grande. El hombre es pecador y Dios es un Dios santo que no puede ver al pecador. ¿Cómo entonces un Dios que es santo y justo, que tiene que condenar, que tiene que, producto de la ira y de todo el pecado que se acumuló, castigar al hombre, cómo es que puede salvarlo? Bueno, Jesús es la respuesta. Porque Jesús quita y quitó la ira de Dios. Porque Él quita el castigo soportando ese castigo que nosotros merecíamos, pagando esa deuda que nosotros jamás podríamos haber pagado. Así, gracias a la sangre de nuestro Señor derramada en la cruz, se nos perdona de nuestros pecados y Dios ya no nos ve como pecadores ni como imperfectos. Y eso gracias a la relación con Jesús por la fe. ¿No es motivo de agradecimiento a los hermanos? Saber que no depende de lo que nosotros podamos hacer, sino del amor de Dios que nos vio a pesar de todas nuestras imperfecciones y de ser enemigos de Él, como decía el hermano Edgardo, a pesar de ser enemigos de Él y hijos de Satanás, Dios en su misericordia envió a su Hijo para rescatarnos. Y nos santifica progresivamente. Vamos alcanzando esa perfección que en este mundo no la tendremos, pero conforme vamos avanzando, vamos creciendo, vamos utilizando los medios de gracia, vamos siendo transformados por su palabra. ¿Qué ocurre? Estamos siendo transformados por el Espíritu a imagen de nuestro Señor Jesucristo. John Owen, famoso teólogo, dice que la fe no nos justifica como una obra, sino como el instrumento por el cual recibimos a Cristo y su justicia. Y es así como mencionamos la santificación. Es un proceso progresivo en el cual el creyente es transformado día a día a la imagen de Cristo por la obra del Espíritu Santo. Y aquí vemos que ya somos perfectos en Cristo, por esa justificación imputada de la que hablamos al inicio. Pero al mismo tiempo somos progresivamente transformados a imagen de nuestro Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, con esa ofrenda perfecta que fue Cristo, nos hizo perfectos para siempre a nosotros, los santos. La cruz, hermanos, es el centro de la voluntad del Padre. Juan capítulo 3, versículo 36. La vida eterna se recibe solo por creer en el Hijo, solo por creer en Jesucristo. Pero recordemos y lo leímos, ¿qué demanda Dios de nosotros? Que seamos santos, porque Él es santo. Sean perfectos, porque Él es perfecto. Y aunque también Jesús nos enseña que nuestra perfección es algo más que la ausencia de la culpa, Jesús cuenta una parábola de un fariseo
y un publicano. Ambos fueron a orar al templo. Quiero que busquen en sus Biblias Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14. Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Es una parábola también muy conocida de un fariseo y un publicano o recaudador de impuestos. El fariseo de esta parábola representa a un grupo de los que se consideraban justos. Él no había hecho cosas malas que lo llevaran al infierno. Alguien puede decir, yo no soy tan malo. Muchas veces lo escuchamos cuando consultamos con personas, no, que yo no soy tan malo como aquel. Generalmente nos tendemos a comparar con lo más malo de la sociedad. El publicano, en contraste, representa al grupo que se considera pecador, aquellos traidores. De hecho, los publicanos, los recaudadores de impuestos, eran considerados traidores a su propia patria, porque recaudaban impuestos para Roma y muchas veces abusaban de sus propios compatriotas para hacerse riqueza de ellos mismos. Entonces eran considerados traidores. Y los fariseos los veían como aquellos que rompían la ley de Dios. Los consideraban pecadores. O sea, para los recaudadores de impuestos ni siquiera había una luz de esperanza. Ellos estaban condenados al infierno. El fariseo recalca en esta parábola que él obedecía a la ley. Él decía, yo no soy como los otros. Pero el publicano, hermanos, la palabra de Dios dice que ni se atrevía a levantar sus ojos a Dios. Y finalmente nuestro Señor Jesucristo dice que el republicano, el publicano, el recaudador de impuestos, descendió justificado antes que el otro. Ahora, la palabra aquí justificado es importante, ya la definimos, pero es sumamente importante porque es lo que enfatiza esta parábola. Porque esta parábola trata cómo somos justos delante de Dios, cómo alcanzamos esa santidad y esa perfección. La parábola compara a aquellos que confiaban en sí mismos como justos, porque guardaban la ley y los mandamientos, con aquellos que perdieron la esperanza en su propia justicia. No había consuelo para ellos. ¿Y qué ocurrieron? Solo se volvieron a la misericordia de Dios para que Él los justificara, aunque no lo merecían. No se sentían merecedores de absolutamente nada. Y si recibían algo sería únicamente por misericordia de Dios. Ahora, ¿notan algo de esta parábola sobre los que confiaban en sí mismos como justos? Estaban incluso dispuestos a darle mérito a Dios por su justicia. De hecho, Lucas capítulo 18, versículo 11 dice, Dios te doy gracias. O sea, el fariseo le estaba dando el crédito a Dios porque él no era como los demás. Pero eso no valió de nada, porque era su propia justicia. Nuestra propia justicia, aun si fuera producto de la gracia de Dios, es insuficiente. Tenemos que recurrir a otra justicia. O sea, aun cuando Dios nos dé la fuerza para no mentir, por ejemplo, para no levantar falso testimonio, no es suficiente si en realidad no somos movidos por el espíritu de la ley. Y aquí entramos a otro concepto, lo que significa el espíritu de la ley. Porque la letra de la ley en las Escrituras es el cumplimiento externo, formal, lo mecánico, los mandamientos. Pero el espíritu de la ley es la intención profunda que Dios tuvo al momento de dar la ley. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar al prójimo como uno mismo. Vivir con un corazón recto y sincero delante de Él. Ese es el espíritu de la ley. No el ritual.
no la experiencia. De hecho, Jesús lo explica en el Sermón del Monte. Cuando dice, oíste que fue dicho, no matarás. Es el cumplimiento externo, ¿verdad? La acción, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable. Ese es el espíritu de la ley. No es el acto en sí de matar a mi hermano. Pero si ya estoy enfadado con él, estoy rompiendo el espíritu de la ley. Entonces, no basta con no levantar falso testimonio, que es la letra de la ley. Si en nuestro corazón albergamos odio, mentira, orgullo y nos movemos sin amor, hay una justicia que es insuficiente porque es nuestra justicia propia. Dios tomará al hombre como perfecto si deja de depender, en este caso y volviendo atrás al hombre rico, si dejaba de depender de su dinero y comienza a depender de Cristo. Y en relación a Jesucristo, Dios nos cuenta como perfecto. Aunque sigamos siendo pecadores, seguimos pecando. Juan así lo dice, ninguno de nosotros puede decir que no tiene pecado, porque ya está pecando, ya está mintiendo. Pero eso quiere decir que somos justificados, que Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando somos aceptados por Dios, es porque ve a Cristo en nosotros. Cuando nos acepta es porque no es porque seamos justos, sino porque nos considera como si fuésemos justos en Cristo Jesús. Nos justifica Él y no nosotros. Para finalizar, algunas aplicaciones prácticas y conclusión. Las aplicaciones prácticas de lo que vimos es que debemos abandonar nuestros ídolos modernos. El joven rico tenía el dinero como un ídolo. Hoy puede ser cualquier otra instancia, otra actividad, puede ser poder, placer, reputación, en fin. Uno mismo. De hecho, muchos predicadores concuerdan que cuando les preguntan ¿quién es tu peor enemigo? Porque muchas veces solemos echarle la culpa a todo el enemigo. Incluso hay gente que, no sé, se golpea un pie y hoy el enemigo me está golpeando. Pero muchos predicadores dicen, mi peor enemigo soy yo mismo, frente al espejo. Porque tengo que luchar con mi pecado. Porque aparte de Dios, ¿quién más se conoce tan profundamente como uno? Los pensamientos, toda la maldad. Otro predicador una vez en una charla a propósito del aporte de la hermana, habló de esto mismo y un joven se paró en una universidad y un joven se paró y dijo, me retiro porque yo no soy todo eso que tú dices. Yo no soy malo, yo ayudo a mis familiares, ayudo a mis compañeros, todos me conocen. No necesito de tu Dios ni que me enrostres esa condición de pecador, etc. Y él le dijo, joven, quédate un minuto. Si pudiéramos hacer un ejercicio simple en que a lo largo de toda tu vida, en ese tiempo existían los CDs, en un CD pudiésemos grabar todos tus pensamientos, ni siquiera los actos, todos tus pensamientos, y pudiésemos reproducirlos aquí delante de todos. Te aseguro, le dijo, que tú saldrías corriendo, pero avergonzado por todas las cosas malas que en algún minuto pensaste. Y ese joven, en efecto, bajó la mirada y lo reconoció. También otra aplicación práctica es que debemos vivir confiados en Cristo y no en las obras. ¿Somos llamados a servir? Sí. Santiago nos llama a servir. Manifiesta que sin servicio nuestra fe estaría muerta, pero no servimos para
acumular fe o ser vistos, servimos porque, como decía nuestra hermana, conocemos a Dios, conocemos a nuestro Salvador, que vino a servir al mundo. Entonces, por seguir su ejemplo, nosotros servimos a quienes más lo necesitan. Pero confiamos en Cristo, porque aún nuestra mejor obra, ¿qué es lo que es delante de Dios? Imagínense, un trapo de inmundicia, un trapo de un leproso. Otra aplicación es la humildad y la gratitud. Tengamos esa actitud del publicano, que golpeándose en el pecho decía, sé propicio a mi pecador. En arrepentimiento, siempre que pequemos y que somos llamados al arrepentimiento, tenemos que recordarnos de la actitud de ese publicano. Y el Señor nos vuelve a limpiar y nos devuelve al camino. Y la salvación produce vida de obediencia. Es algo importante, ser obediente. Pero una obediencia que está fundada en esa gracia. No obedecemos como un dictador nos pudiese obligar a obedecer, sino que lo hacemos por gracia. Obedecemos porque nuevamente conocemos a nuestro Dios, sabemos quién es nuestro Salvador. Y como discípulos fundados en la gracia, queremos vivir una vida de obediencia. Martin Lloyd-Jones, famoso teólogo también, dice, y cito, la prueba de que hemos entendido la justificación por fe es que ya no nos atrevemos a confiar en nada que venga de nosotros. Confiamos plenamente en la voluntad del Padre y en lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Como conclusión breve, debemos hacer la voluntad del Padre, que es confiar en Cristo para ser justificados. Sin Cristo, toda obediencia queda incompleta. Recordemos, una cosa te falta, y era la cosa más importante, Cristo. Con Cristo, Dios nos declara justo y nos transforma en obedientes. Y el llamado final para todos. ¿Estamos confiando en Cristo o aún estamos confiando en nuestras obras, en lo que podemos hacer? Y aquí quiero brevemente aclarar este punto, porque muchas veces hablamos y reconocemos que somos salvos por gracia, pero nos seguimos esforzando para obtener algún crédito o para que Dios nos acepte. O hay quienes, y también me pongo como ejemplo, en algún periodo de nuestras vidas decíamos, si obedezco, si tengo más disciplina, si me enfoco en esto, Dios me va a ver y me va a premiar. Pero ahí lo que estoy diciendo es, mira Dios lo que yo estoy haciendo por ti. Y finalmente volvemos a lo mismo, en nuestras obras. Tenemos que ir a nuestro Dios con las manos vacías, como ese publicano. Sé propicio a mí que soy pecador. No tengo nada más, no tengo esperanza. Como dijimos, en ese mundo, en esa cultura, este hombre estaba destinado al infierno como nosotros. Pero Dios en su infinito amor, y porque no lo comprendemos y no lo vamos a comprender, pero por fe sabemos y creemos que Él envió a su Hijo a salvarnos a nosotros. Y ese es un motivo de gratitud. El poder estar aquí, el poder estar en torno a su palabra, el poder ser parte de una comunidad, el poder servirnos. Todo lo que ocurre de principio a fin es pura gracia y misericordia de nuestro Dios. Y agradecemos porque la salvación también, de principio a fin, es del Señor. Si la salvación fuera 99%
de Dios y un 1% del hombre, ya no sería por gracia. 100% del Señor. Por eso es por gracia. Dejo abierta la palabra para comentarios, algunas dudas e inquietudes.